Muy bien, buenos días a todos. Nayeli, por favor, si me podrías confirmar que me escuchas bien. Ok, gracias. Entonces, el día de hoy lo que vamos a realizar va a ser la resolución del examen. He visto que hay todavía un par de confusiones, que hay conceptos que no han quedado del todo claro y bueno, me sorprende un poco que eh, esta situación, ¿no? Y me preocupa también. Pero bueno, lo resolvemos acá, lo vemos, ustedes ya tienen sus exámenes calificados en el Classroom, entonces pueden revisar. Es, déjenme que voy a empezar a grabar porque, ok, como les decía, tienen el examen ya calificado. Si hay reclamos, hay una muchacha que me escribió, no estoy muy segura si es de este paralelo, pero me comentó que tiene reclamos sobre la calificación del examen, entonces para eso vamos a resolverlo y en base a eso voy a esperar algún tipo de consulta, algún tipo de aclaración que necesiten en la calificación del examen. Ok, entonces, la primera pregunta. Ustedes se darán cuenta que los datos puede que hayan cambiado. Sí, preparé como unos 2 exámenes, si no me equivoco, en donde las preguntas eran las mismas, pero los datos variaban un poco. Entonces, el procedimiento es el mismo, pero si a ustedes les tocó el examen con otros datos, simplemente lo que tienen que hacer es cambiar por los datos que tienen. Entonces, la pregunta 1 dice que se realiza una medición directa del volumen de un cuerpo y que resulta los datos de la tabla. Entonces,
En este ejercicio, ¿qué es lo que teníamos que hacer? En este ejercicio, como dice el enunciado, por eso puse, lo recalqué, que es una medición directa, es decir, que yo tengo un instrumento que me permite medir el volumen directamente, que no necesito usar ninguna fórmula, no necesito saber la forma del cuerpo que he medido, no. Simplemente me dice que hay un instrumento que mide el volumen y que yo puedo calcular ese volumen a través de ese instrumento, que yo puedo saber el volumen a través de ese instrumento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para hallar el promedio, lo único que tenemos que hacer es en este caso, por ejemplo, sumar todos los datos que tengo y dividirlos entre el número total de ellos, que en este caso son 5. De esta forma yo voy a hallar el volumen. ¿En qué unidades? Yo les puse ahí, ¿qué unidades? En centímetros cúbicos. ¿Por qué? Porque mis datos están en centímetros cúbicos. Estamos hablando de un volumen y el volumen se mide en centímetros cúbicos. Entonces, para hallar la primera parte del ejercicio, que es calcular ese promedio, el volumen promedio, lo único que teníamos que hacer es realizar este cálculo. Ok. Ahora, ¿cuál es el segundo paso? Nosotros habíamos aprendido a hacer esto a través de pasos, ¿no? El segundo paso es calcular la desviación estándar. Y la desviación estándar tiene una forma, en este caso estamos hablando de volúmenes, entonces le voy a poner una B sub I sobre menos el volumen promedio, este elevado al cuadrado, y dividido entre el número de datos menos 1. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Simplemente eran hacer las cuentitas, ¿no? Agarrar cada uno de los datos, por ejemplo, el primero es 12.3, entonces anotar aquí 12.3 menos el valor promedio que hemos hallado, que está más arriba. Esto elevado al cuadrado más el siguiente valor, 12.8 menos el valor promedio que hemos calculado arriba, elevado al cuadrado. El siguiente dato, 12.5 menos el valor promedio elevado al cuadrado. Luego tengo el valor 12 menos el valor promedio elevado al cuadrado. Y finalmente el último dato, 12.4 menos el valor promedio elevado al cuadrado. Todo eso es raíz y todo eso dividido entre n menos 1. Y n para mí es 5. Entonces 5 menos 1. Yo hacía estas cuentitas y hallaba como segundo paso la desviación estándar. Con el valor de la desviación estándar como tercer paso, yo voy a calcular el error absoluto. Error absoluto. Que nosotros en clases habíamos definido que iba a ser, lo íbamos a denotar de esta manera. Si estamos hablando de volúmenes, entonces le voy a poner un delta B, porque estoy hablando del volumen. Si fuera una distancia, sería delta X o delta D, depende de la variable que yo haya elegido, el nombre de la variable que yo haya elegido. Entonces, esto va a ser igual a la desviación estándar sobre la raíz del número de datos. Entonces, este sigma es el que yo he calculado previamente. Voy a poner sigma sobre la raíz del número de datos. Raíz de 5. Yo hallaba este valor. Vamos a ponerle aquí. Hallaba un valor que correspondía al error
del volumen. Y con eso ya podía construir lo que me pedían en el ejercicio. El valor promedio, que lo hemos calculado acá arriba, y su respectivo error, más menos un error. Y esta era la respuesta al primer ejercicio. Simplemente teníamos que seguir estos pasos, teníamos que realizar las cuentas bien. Yo he valorado mucho en los exámenes, más allá de la respuesta, el procedimiento, porque yo sé que a veces es un poco complicado meter tantos datos a la calculadora, que uno se puede confundir, y me ha pasado, ha habido exámenes muy buenos que han estado cerca del 100, pero al momento de hacer el cálculo, de meter los datos a la calculadora y obtener el resultado, ha habido inconvenientes, ¿no? Entonces, por eso he tratado de hacer valer más el procedimiento y que usen los datos correctos. He tenido algunos casos en los que, como les dije, habían dos exámenes distintos y bueno, compañero o compañera resolvía el examen con datos del otro examen, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado. ¿Alguien tiene alguna consulta sobre este primer ejercicio? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿O algún tipo de aclaración que necesiten en la resolución? Nadie. Sí, era bastante sencillo. Yo creo que al menos por lo que he visto, hay compañeros que se confundieron porque al hablar de volumen pensaban que necesitaban una ecuación, que necesitaban saber qué tipo de cuerpo era para poder utilizar una ecuación. Pero de nuevo, en el enunciado viene que es una medición directa, que quiere decir que hay un instrumento que me permite medir el volumen directamente, sin necesidad de ningún tipo de ecuación. ¿Ok? Entonces, esa era la resolución del primer ejercicio. Vamos a pasar al siguiente. El siguiente tenía este enunciado. Nos decían que se había determinado en laboratorio por un experimento estas tres variables, B, H y G. Y cada una de ellas tiene un valor. Tiene su valor promedio con su respectivo error. Y nos piden que a partir de esas variables nosotros hallemos el valor de m. Entonces nos da una ecuación de cómo se relacionan la variable m con las variables b, h y g. De nuevo, es probable que en el otro examen haya cambiado las variables, que en vez de b, h y g yo les haya puesto p, q y r. ¿No? Era un cambio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este caso? En este caso, como nos dan una ecuación, entonces hay que realizar un análisis de propagación de errores, porque ya no es una medida directa la forma en la que vamos a hallar m, sino es una medida indirecta porque necesitamos utilizar esta ecuación de acá para poder calcular el valor de m. No hay un instrumento, al menos en este ejercicio lo que me dice, no hay forma de que yo pueda medir m con un instrumento. La única manera es que yo calcule los valores, bueno, el valor de m a partir de los valores de b, h y g, por medio de una ecuación. Entonces, habíamos hablado, vamos a poner aquí como primer paso, 1, ¿qué es lo primero que tenemos que hallar? Y eso creo que muchos lo resolvieron de la mejor manera. Vamos a hallar el promedio de m. Es lo primero que vamos a hacer. Entonces, para hallar este valor,
nosotros habíamos dicho que vamos a copiar la ecuación que B H sobre G, pero para hallar el promedio lo único que yo voy a hacer es copiar la ecuación y ponerle a todos los valores la rayita del promedio. Luego, lo que voy a hacer es reemplazar los valores, voy a ir a buscar el valor promedio de B, 9.231. Por el valor de H promedio. ¿Dónde está H? H dice que vale 11.710. 11.710. Eso dividido entre G, y G vale 1.253. 1.253. Yo voy a realizar este cálculo, lo voy a meter a la calculadora y voy a obtener el valor promedio de M. Ese es el valor promedio. Muchos, y eso me agradó, que me hicieron un análisis dimensional de como siguiente paso. Entonces lo vamos a hacer. Yo voy a analizar, cuando yo ponga mi variable, en este caso M, entre corchetes, significa que estoy hablando de las unidades. Al menos en este caso lo vamos a tomar así cuando nos refiramos al momento de estar haciendo este análisis dimensional. Entonces, voy a decir que voy a trabajar con las dimensiones de M. Para eso tengo que poner las dimensiones de B, las dimensiones de H y las dimensiones de G. Bueno, más allá de las dimensiones, las unidades, ¿no? Las unidades en las que está la variable B, las unidades en las que está la variable H y las unidades de la variable G. Entonces, B, ¿qué unidades tiene? Tiene centímetros. Entonces, yo acá voy a poner centímetros, que corresponde a B, multiplicado por las unidades de H. Las unidades de H son segundo al cuadrado sobre centímetro. Entonces voy a poner aquí segundo al cuadrado sobre centímetro. Y eso dividido entre las unidades de G. Y G tiene unidades de segundo. Entonces yo acá voy a poner segundo. En este caso voy a ordenar un poco más y voy a tener centímetros por segundo al cuadrado sobre segundos por centímetro. Ustedes aquí van a ver que estas unidades se me cancelan. Este de aquí se cancela con el de abajo. Y esto me va a quedar en segundos. Entonces, mi variable M tiene unidades de tiempo, tiene unidades de segundo. Aquí hacerles una aclaración. Hay compañeros que me preguntaron si las unidades de estas variables estaban bien. Nosotros en física podríamos construir variables que nos puedan dar una representación de algún fenómeno que nosotros queramos estudiar. Entonces, si ese fenómeno es, de alguna manera nosotros lo representamos como segundo, en este caso, segundo al cuadrado sobre centímetro, es válido. No, yo entiendo que ustedes están iniciando en esto de la física, además, y que las unidades más comunes para ustedes sean, digamos, distancias, tiempos, velocidades, y que al ver este tipo de dimensiones se les haga un poco extraño. Pero no se preocupen, ustedes, el ejercicio era que justamente puedan ver este tipo de unidades y que sepan qué es lo que tienen que realizar. Nosotros habíamos visto valores en los que todos tenían dimensiones de centímetros o unas de longitud con respecto al tiempo, entonces nosotros veíamos que se trataba de una velocidad, pero el ejercicio acá era un poco ver ese aspecto, ¿no? Que podemos tener distintas unidades con las cuales vayamos a trabajar. Ok, entonces ya hemos
observado, hemos analizado que nuestra variable m va a tener dimensiones de tiempo. Entonces, seguramente mi valor promedio estará dado en un valor multiplicado por segundos, es decir, tiempo. Muy bien. Una vez que hemos hallado el promedio, ¿qué es lo que nos toca hacer? Lo que nos toca hacer es realizar la propagación de nuestros errores. ¿Por qué no vamos a utilizar el mismo método que hemos utilizado en el ejercicio 1? Porque acá estamos tratando con variables indirectas. Acá estamos queriendo calcular una variable indirecta, de forma indirecta, es decir, a través de una ecuación matemática. En ese caso, en donde yo tengo ecuaciones matemáticas, lo que tengo que hacer es mi análisis de propagación de errores. Entonces, aquí le voy a poner propagación de errores. Voy a anotar, ustedes tenían acceso a sus apuntes, así que podían ver cuál era la fórmula, que para una función, vamos a poner aquí, para una función cualquiera que dependa de variables como por ejemplo x, y y z, yo sé que el error va a estar dado por la derivada de la función con respecto a la primera variable, que en este caso es x, por el error de la variable x, esto elevado al cuadrado, más el error de la función, no, perdón, la derivada de la función va de nuevo, la derivada de la función f con respecto a la segunda variable, en este caso y, multiplicado por el error de la variable y elevado al cuadrado, más la derivada de la función f con respecto a la tercera variable, que en este caso, como vemos ahí en la función, es z. Entonces le voy a poner z por el error de z, de la variable z, esto elevado al cuadrado. Y todo esto en raíz. Esa es la función que yo voy a utilizar para calcular el error. Entonces lo que tengo que hacer es modificarla, adecuarla al caso que yo tengo. En mi caso, yo no tengo f. En mi caso, yo tengo la variable m. Vamos a poner m. Y en mi caso, tengo que m depende de qué variables. Voy a ir a ver de qué variables depende. Depende de b, h y g. Entonces, voy a poner aquí que m depende de b, de h y de g. Entonces, ¿cómo va a quedar mi función? El error de m va a ser igual a la derivada de m con respecto de la primera variable. ¿Cuál es la primera variable? B. Entonces, b por el error de b. Esto elevado al cuadrado. Más la parcial de m, es decir, la derivada de la función m con respecto a la segunda variable, que es h, por el error de h. Esto elevado al cuadrado. Más la derivada de la función m con respecto a la tercera variable, que es g, entonces vamos a poner aquí g, por el error de la variable g, esto elevado al cuadrado y en raíz. Ahí está mi función. De esta manera es que yo voy a hallar el error. Entonces, ¿qué es lo que me queda hacer? Hallar las derivadas. Voy a iniciar con esta de aquí. Entonces voy a anotarla acá. Parcial de m con respecto de b. Habíamos visto qué es lo que yo voy a hacer. Voy a anotar cuál es la función m. ¿Cuál es la función m? b por h sobre g. Entonces voy a anotar aquí b por h sobre g.
La derivada va a afectar, por ejemplo, si yo estoy derivando aquí con respecto a B labial, entonces a la única que va a afectar la derivada va a ser a esa B labial. Las demás variables salen como una constante, no son afectadas. Entonces, H y G salen. Y la única que se va a quedar afectada por esta derivada va a ser B. Yo sé que esto, por en cálculo he aprendido que esto es 1. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar H sobre G, y esto evaluado en los valores promedios. Y B promedio. Entonces, esto va a ser igual a H promedio sobre G promedio. Es mi primera derivada. Vamos con la segunda derivada. Esta de aquí. Entonces voy a poner la parcial de M con respecto a H. Y voy a hacer lo mismo. Voy a anotar la derivada. Y en vez de M voy a poner la función, es decir, la ecuación. En este caso, como yo estoy derivando con respecto a H, la única variable que se va a ver afectada es H. Las demás salen de esa derivada. ¿Cuáles son las demás? Pues la variable B y la variable G. Entonces, simplemente me va a quedar aquí H con respecto de H. De nuevo, yo sé que esto es igual a 1. Entonces me va a quedar B sobre G evaluada en los valores promedios. ¿Qué es lo que es evaluado en los valores promedios? Que yo en vez de B le voy a poner B promedio y en vez de G le voy a poner G promedio. Eso significa evaluar en los promedios. Muy bien, vamos a la tercera y última derivada, y tal vez la que más difícil es. Esta última de acá. Y la voy a poner aquí. Entonces, va a ser la parcial de M con respecto de G. Y voy a anotar mi ecuación. B por H sobre G. ¿Cuál es la única variable que se va a ver afectada por esta derivada? Pues va a ser el 1 sobre G. Las demás variables salen de este paso que estamos haciendo. Entonces voy a tener parcial de G de 1 sobre G. Y nosotros habíamos visto pues que esta derivada, que tal vez es la más complicada, es igual a menos 1 sobre G al cuadrado. Esa es la derivada. Tal vez lo voy a anotar aquí. Esto de aquí tiene como resultado esto de aquí. De nuevo, esto lo voy a evaluar en los valores promedios, B promedio, H promedio y G promedio. Y esto entonces me va a dar menos B promedio por H promedio dividido G promedio al cuadrado. Ya tengo mis tres ecuaciones, la resolución de mis tres derivadas, esta de acá y finalmente esta de acá. Entonces yo voy a ir de nuevo a mi ecuación y los voy a reemplazar. Voy a decir que el error de M va a ser igual a... ¿Qué es lo primero que me pide? La derivada de M con respecto de B. ¿Y eso cuánto me va a salir? H promedio sobre G. Entonces voy a venir aquí, voy a poner H promedio sobre G. Eso multiplicado por el error de B. Como ven ustedes en la fórmula original. Lo único que estoy haciendo es poner mis resultados a la fórmula. Luego, ¿qué viene? Viene el
la derivada parcial de m con respecto de h multiplicado por el error de h. La derivada me resultó b promedio sobre g promedio. Voy a anotar aquí, b promedio sobre g promedio por el error de h. Y por último voy a tener la derivada parcial de m con respecto de g por el error de g. La derivada a mí me salió menos b h promedio sobre g promedio elevado al cuadrado multiplicado por el error. Ahí está. Es esta la ecuación que al final voy a tener y en donde yo tengo que reemplazar los datos. Muchos de ustedes reemplazaron en este estadio. Es decir, que aquí pusieron el valor de h, el valor de g y sacaron un resultado. Muy bien, me parece que está muy bien. Y bueno, yo lo voy a dejar acá para que ustedes lo terminen de resolver. Aquí pongan diferencial de m y pongan los valores que corresponde a cada uno de estos datos. Realizamos las cuentitas y lo que nos va a resultar pues va a ser un valor de el error de m, que seguramente va a tener las mismas dimensiones, es decir, segundos, que el valor promedio que hemos hallado más arriba. Ok, entonces esta era la manera en que había que resolver el segundo ejercicio. A partir de esto nosotros podíamos construir el valor de m con su valor promedio más menos un error. Entonces el valor promedio lo hemos hallado aquí arriba, acá, y el error lo hemos hallado con este procedimiento de propagación de errores. ¿Dudas? ¿Quién tiene preguntas sobre este ejercicio? Lice, Adriana, dime. Lice, bueno, por mi parte, yo había entendido que solo tenía que hallar M, pero no hacer tan específicamente. Esa es mi confusión que tuve en el examen. Tú dices que pensabas que solamente tenías que dar el m promedio. Sí, no pensé que los demás, esa era mi confusión. Sí, justamente aquí les puse en recuadrito hallar m igual m promedio más menos el error delta de m y las unidades. Entonces, como siempre les recomiendo, ¿no? Toda medida debe llevar un error. Entonces, el objetivo de esta parte teórica, el promedio, como han visto, no es muy difícil, ¿no? Pero el error es lo que le da vida a nuestros informes, a nuestros experimentos, es a lo que nos hemos enfocado un poco en esta parte teórica, sí, en la parte teórica. Entonces, al hablar de eh, al hablar de ecuaciones, por ejemplo, que hay que determinar, sí venía intrínsecamente el hecho de que tengamos que realizar este tipo de análisis para que eh, podamos hallar el error. Es un poco lo que hemos venido realizando en clases, ¿no? Entonces, tal vez para evitar un poco este tipo de confusiones o de que no puedan ubicarse muy bien todavía, va a haber un examen parecido al finalizar eh, el curso. Va a haber un examen final que va a tener muy posiblemente la misma forma. Como ustedes verán, los ejercicios de laboratorio no son tan rebuscados, ¿no? Todos tienen una misma forma, todos tienen una misma forma de realizar. Entonces, es muy probable que el examen final sea
tenga el mismo formato. Lo único que cambiará pues será la ecuación aquí de m, digamos, esta ecuación de aquí. Lo que cambiará serán los valores de estas variables, las dimensiones de estas variables, pero el procedimiento va a ser lo mismo, va a ser el mismo. Entonces yo voy a tener un poco más de cuidado de tal vez ponerles explícitamente que tienen que realizar por propagación de errores, que se trata tal vez de una medida indirecta, para que esa parte pueda subsanarse. Aquí me dicen que se equivocaron al derivar. Sí, son derivadas que tal vez no son tan, al menos en este caso las dos primeras sí son sencillas, ¿no? Pero la complejidad venía en esta tercera. Pero de nuevo la realizamos en clases y les digo, podían ver sus apuntes, ¿no? De hecho, sí, creo que realizamos un ejercicio con este tipo de, de ecuaciones. Entonces, habrán visto que el examen es más o menos los ejercicios que hemos realizado, ¿no? Solo que bajo presión y bajo un tiempo específico, ¿no? Y a veces eso nos juega una mala pasada. Pero bueno, es el sistema que tenemos y por eso también les dije que puedan revisar sus apuntes, porque a mí no me sirve que ustedes se sepan las ecuaciones de memoria si no saben utilizarlas en las situaciones que se requieren. Ustedes pueden aprenderse esta ecuación para calcular el error de la variable m, pero si no saben cuándo utilizarla, es muy difícil. En laboratorio ustedes van a tener siempre sus apuntes disponibles. Pero lo que sí les voy a pedir es que más bien de aprendernos las ecuaciones de memoria, sepamos en qué situaciones las vamos a usar. Que sepamos cuándo es una medición directa, por ejemplo, como hemos hecho aquí arriba, cuándo es una medición directa y cuál es el procedimiento que yo tengo que utilizar. Si yo sé eso, voy a mi cuaderno y busco la ecuación. No hay problema de eso. Yo, por ejemplo, necesito hallar la desviación estándar, pero ya sé que para este ejercicio, para esta situación, necesito la desviación estándar. Entonces voy a mi cuaderno y busco la ecuación. Pero a mí no me sirve de nada que ustedes se sepan de memoria todas estas ecuaciones, pero no sepan en qué momento las tienen que utilizar. Y ese ha sido un poco el marco en el cual hemos realizado el examen. Que ustedes tengan todo disponible, incluso internet. Creo que algunos de ustedes recurrieron al internet. Pero el objetivo es que ustedes sepan de qué estamos hablando. Que sepan qué situación, a qué situación ustedes están enfrentados y cuál es el análisis que deben llevar. Entonces, derivar, van a tener tiempo todavía de seguir practicando las derivadas. Poner los datos en la calculadora, van a tener oportunidad de seguir haciéndolo. Pero el objetivo de este curso es que ustedes sepan ante qué situaciones están y qué hacer. Con el paso del tiempo, incluso si yo les pongo a hacer 5 ejercicios de esta parte, ustedes se van a aprender la fórmula de memoria. Pero el objetivo, como les digo de nuevo, es que sepan utilizarlas, que sepan en qué situaciones las vamos a utilizar. Entonces, este era el procedimiento del segundo ejercicio y ahora nos vamos con el tercero. Si no hay más preguntas, si no hay más puntos de aclaración que necesiten, los dos primeros ejercicios valían 30 puntos y este último valía 40. Entonces, en esta tercera pregunta nos dan una tablita de datos que nos dijeron que se registró en un experimento los datos del tiempo y de la velocidad de un móvil en movimiento.
Lo primero que nos pide es graficar estos datos. Luego nos dice qué podemos interpretar del gráfico. Como tercer paso dice, halla la ecuación de la recta por el método de mínimos cuadrados. Nosotros habíamos hablado de ese método y bueno, a ver, lo vamos a ver. Entonces, el gráfico, no vi problemas al momento de revisar el examen con el gráfico. Creo que eso nos quedó bastante claro. Aquí tengo la velocidad, aquí tengo el tiempo y lo que voy a hacer es ir anotando, ¿no? Del 2, 4, 6, digamos. 2 segundos, 4 segundos, 6 segundos. Y en la velocidad tengo del 3 hasta el 13, digamos. Yo voy a poner 3 aquí, 6, 9, 12. Que vaya de 3 en 3, por ejemplo. 6, 9, 12, ahí está. Y de acuerdo a eso voy a ir poniendo mis puntitos. Les dije todo aproximado, ¿no? No requería que sea algo extremadamente exacto. Pero por si acaso voy a poner aquí estas rayitas para darme cuenta de más o menos qué vamos a medir. Ahí está. Ok. Entonces el primer dato, 2.3 versus 2.8, que seguramente será por acá. Ahí está. El siguiente dato, 3.1 versus 4.2. 3.1 versus 4.2 por acá. Ahí está. 3.9 versus 6.9. 3.9 versus 6.9. Viene por acá. Ahí está. El siguiente, 4.5 versus 7.5. 4.5 versus 7.5. Está por aquí. Luego 5.7 versus 11.6, que debe estar por aquí. Y finalmente 6.4 versus 12.5, que debe estar por aquí. Este es mi gráfico a grandes rasgos de los datos que me dieron en la tablita, ¿no? Con eso ya está el inciso A. Eso era. El inciso B, lo que me pedía era interpretar estos datos. ¿Qué significa interpretar? ¿Qué es lo que yo puedo sacar? Yo voy a decir, por ejemplo, este gráfico muestra la relación entre la variable velocidad y la variable tiempo. Se puede observar que los datos, por ejemplo, como muchos me han puesto y está bien, no forman una recta perfecta, por ejemplo. Pero sí podría ajustarlo a una recta. O en otras palabras, vamos a ponerle existe. No. Digamos, se puede observar una relación lineal entre las variables velocidad y tiempo.
Esto era lo importante, que ustedes me digan que se podía observar una relación lineal entre estas variables. ¿Por qué? Yo estoy viendo que aquí estos puntitos pueden ajustarse, pueden aproximarse a una recta. Si bien no es una, es decir, no todos se ajustan sobre una recta, pero aproximadamente sí. Podría haber una recta cercana a esos puntos. Ese era el objetivo. Y muchos me pusieron que la pendiente daba la aceleración, que está muy bien, que, bueno, ya no me acuerdo otro tipo de respuestas, pero el objetivo era que podamos observar este tipo de relación, porque si no hay este tipo de relación, esta relación lineal, yo no podría aplicar el método de mínimos cuadrados así nomás. Tendría que realizar un paso previo, que es linealizar mis datos, linealizar este gráfico, para que me salga una línea y recién aplicar el método de mínimos cuadrados. Pero como a primeras me salió una recta, aproximadamente una recta, entonces sí puedo aplicar el método de mínimos cuadrados. Era como la justificación de por qué íbamos a utilizar este método, por qué íbamos a hallar la ecuación de una recta. Entonces, viene el siguiente paso. Una vez sabiendo que yo puedo aproximar mis datos a una recta, entonces voy a buscar esa recta. Y lo voy a hacer por el método de mínimos cuadrados. ¿Qué es lo que me dice este método? Este método me dice que yo puedo hallar la ecuación de la recta que se ajuste de mejor manera a mis datos, es decir, esta, realizando un procedimiento, un análisis a los datos de la tablita que me da. Entonces, muchos, y eso me parece excelente, hicieron su tablita en donde pusieron en esta parte los datos del tiempo. En esta parte los datos de la velocidad. Aquí hallaron el tiempo al cuadrado. Aquí hallaron el tiempo por la velocidad. Y creo que era todo eso lo que necesitábamos. Entonces lo voy a poner aquí. Hicieron sus tablitas. Y en la parte de abajo pusieron una parte de las sumatorias, es decir, calcularon cada uno de los valores y abajo aquí pusieron las sumatorias de cada una de las columnas. Al hacer esta tablita, lo que teníamos que hacer posteriormente era reemplazar en las ecuaciones que provee este método. Tenemos una ecuación para calcular B y tenemos una ecuación para calcular M, la pendiente. Estos dos valores que yo necesito para poder determinar esta ecuación de aquí arriba, de la recta. Entonces, yo soy la primera que no se sabe las fórmulas de memoria. Por eso es que yo les dije que podían utilizar sus cuadernos, porque aprenderse, si uno las aprende, les digo, con el tiempo y practicando, pero no sé, si no saben usar las fórmulas, es muy difícil que sirva de algo que se las sepan de memoria, ¿no? Entonces, yo tengo aquí anotado en mi chanchullo, en mis apuntes también, cuál es cada una de estas ecuaciones. Entonces, las voy a poner aquí. Con la sumatoria de X por Y. Ese es el numerador de B y el denominador tiene esta forma. Menos
la sumatoria de x, esto elevado al cuadrado. Y m tiene una forma de la sumatoria de x por y menos la sumatoria de x por la sumatoria de y sobre n por la sumatoria de x al cuadrado menos la sumatoria de x, esto elevado al cuadrado. Esas son las ecuaciones, es la forma que tienen nuestras ecuaciones por el método de mínimos cuadrados, ¿no? Esta es la forma en la que nosotros vamos a hallar esas dos variables que nos interesan. Entonces, lo único que había que realizar es, pues, esta tablita e ir introduciendo los datos que me interesan en cada uno de los puntos. Vamos a ponerlo, no sé si les va a confundir, pero tal vez podríamos hacerlo así. Y en mi ejercicio es la velocidad. Entonces yo podría poner aquí la sumatoria de todos los p sub i. X es el tiempo. Entonces yo podría poner aquí tiempo. El objetivo, lo que les digo es, todos estos valores que hemos hallado aquí en la sumatoria es que los vayamos introduciendo a la ecuación. Que hagamos las cuentitas y obtengamos este valor de b y este valor de n. Eso era tal vez lo complicado de este ejercicio, realizar nuestra tablita y luego meter esos valores a nuestras ecuaciones. He visto que muchos lo han hecho bastante bien, pero donde han podido haber equivocaciones es al momento de meter estos datos a la calculadora, es decir, realizar estas operaciones. Es un poco tedioso, es un poco moroso y puede haber algún tipo de inducción de error. Por eso es que hice valer bastante el procedimiento. Que nosotros sepamos cómo meter estas ecuaciones, sepamos cuáles son las ecuaciones, sepamos que debemos hacer una tablita que nos va a ayudar a resolver el problema de mínimos cuadrados. He visto también que hay personas que han utilizado otro tipo de ecuaciones, que han utilizado otras versiones de esta ecuación. Y bueno, yo no tengo problema con que ustedes busquen en internet y si encuentran un método que es, no un método, sino una forma de mínimos cuadrados que es mucho más accesible, mucho más sencilla, pues la puedan utilizar. Pero necesitaría que sí me especifiquen de dónde han sacado esa ecuación. La que nosotros estamos utilizando en clases, la que yo les he previsto, es esta. Pero si ustedes utilizan otra, como les digo, no hay problema, pero sí, por favor, pongan de dónde la han sacado, por qué la han sacado y por qué la usan en vez de esta. Si ustedes me dicen, pues a mí me resulta mucho más sencillo porque no necesito calcular tantos datos, porque la forma se me hace más sencilla, está perfecto. No hay solamente una manera o no hay una manera correcta de hacer las cosas. Pero sí necesitaría que justifiquen por qué utilizan las ecuaciones que pusieron en sus exámenes. ¿Ok? Bueno, hallando el valor de m y de b de acá, yo puedo reemplazarlos en esta ecuación teniendo en cuenta que las variables en mi ejercicio no son y x, sino que las variables en mi ejercicio son la velocidad en vez de como variable dependiente, perdón, la pendiente, y en vez de x, yo tengo tiempo en mi ejercicio como la variable. Es esta la ecuación que nosotros hemos hallado, y lo único que hay que hacer es reemplazar esos valores
de la pendiente y ese valor de B que hemos hallado con estas ecuaciones. Y con eso ya tengo mi ecuación de la recta. He visto un poco de confusión en este punto porque no sé cuál es la idea de utilizar datos, por ejemplo, estos datos que vienen en la tablita, para hallar esta ecuación. Tampoco quiero confundirlos mucho a ustedes, pero las personas que hayan utilizado puntos para hallar M o B individualmente o como el primer método que habíamos utilizado de tomar 2 puntos y a partir de esos 2 puntos hallar la ecuación, si quieren lo podemos charlar después, ¿ok? Pero lo bonito de este método, habíamos hablado de que es bastante independiente de la elección de puntos. Yo aquí no tengo que elegir ningún punto para hallar una recta. Aquí utilizo toda la información que tengo, todos los puntos que tengo, realizo sus sumatorias, aquí han visto, hallamos el t cuadrado, multiplicamos el tiempo por la velocidad y a partir de eso hallamos una ecuación que es la que mejor se va a ajustar a nuestros datos. Independientemente de elegir puntos ni nada. ¿Ok? Entonces, esta era la forma en que teníamos que resolver el ejercicio 3. Y aparte tenía un cuarto inciso, es decir, un último inciso, en el que se pedía hallar este coeficiente de correlación. Lo único que había que hacer es de nuevo meter los datos de la tablita que habíamos calculado y hallar este R. Entonces, este R, como dice en el enunciado, nos da una medida del grado de correlación entre los valores de X y de Y, de las variables que estamos observando. Este valor va de 0 hasta el más menos 1. Si yo hago todo este procedimiento y mi valor R me da, por poner un número, 0.03, significa, tendríamos un caso como este. Yo les voy a poner aquí un ejemplo. Es decir, yo tengo mis datos, es un ejemplo, ¿no? No es el ejercicio como tal. Yo tengo mis datos que están distribuidos, imagínense de esta manera. Así. Y yo los voy a ajustar linealmente, es decir, yo voy a buscar la recta por el método de mínimos cuadrados que se ajuste a estos datos. Yo, al momento de calcular esta R, voy a obtener un valor que me va a decir qué tan próximos están, por ejemplo, estos puntos a esta recta. Qué tan bueno es el ajuste, qué tan lineal son mis datos en este ejercicio, por ejemplo. Entonces, aquí estamos viendo que están un poco dispersos. Entonces, mi valor de R es, por dar un ejemplo, me dará 0.7, digamos. En caso de que tenga, por ejemplo, otro estudio y los datos están mucho más dispersos, es decir, este por aquí, hay otro por aquí, así, están mucho más dispersos y yo quiero ajustarlos a una recta, el R me va a dar una idea de qué tan buena idea es ajustarlo a una línea, a una recta. En este caso, como están más dispersos, me va a dar un valor mucho menor, digamos, R igual a 0.3. En el caso, vamos a poner otro ejemplo, en que yo tenga
datos en los que voy a observar que forman una recta perfecta, es decir, que todos los puntos están sobre la línea, entonces el R me dará 1. Me va a decir, muy bien, tus datos se ajustan perfectamente a la línea. Eso es lo que me dice el valor R. Si yo tengo otro caso, como el que teníamos en el ejercicio, que teníamos datos que efectivamente se comportaban como una recta, pero estaban un poquito dispersos, ¿no? Es decir, que hemos hallado esta recta por el método de mínimos cuadrados y la mayoría de los puntos han estado sobre la recta, algunos están fuerita, pero todos como que quieren estar ahí. Entonces el R, digamos, me saldrá un 0.98, digamos, 99. Entonces, a partir de eso, observando eso, es que yo esperaba que para mis datos me salga un R cercano a 1. Porque ustedes han visto en su gráfico, es por eso que es importante hacer los gráficos. Hemos visto que nuestros puntos sí pueden estar muy próximos a una recta, que su comportamiento es lineal. Que no es descabellado que pongamos una recta como ajuste. Entonces, ustedes habrán visto a todas las personas que han realizado este cálculo de R, que les ha dado, si no me equivoco, 0.99 o 0.98, es que está bien. Porque nosotros, viendo nuestro gráfico, esperamos que realmente el ajuste sea bastante bueno, porque nuestros datos sí van a una recta. Entonces, este ajuste debe ser un ajuste lineal. Y el R, de nuevo, nos va a dar esa cuantificación de qué tan bueno es pensar de ajustar nuestros datos a una recta. De nuevo, hemos visto en nuestro gráfico que se comportan más o menos como una línea, que puede haber una recta, que hay puntos que van a estar sobre esa recta, hay algunos que van a estar un poquito lejanos, pero que es una buena idea ajustarlos a una recta. ¿Y quién nos va a dar esa información de qué tan bueno es el ajuste? Este factor de correlación, este coeficiente de correlación. Entonces, hay muchachos que el coeficiente les ha salido 0.003, hay algunos que les salió 0.37, digamos. Eso no está bien, porque nosotros ya por el simple gráfico esperamos un valor de correlación cercano al 1. Entonces, tiene que salirles 0. Como les digo, 99, 98, cercano al 1, porque es una correlación casi perfecta. Que nuestro ajuste es de la mejor manera. Preguntas sobre este punto. ¿Está bien? ¿Alguno tiene alguna consulta o quiere que le aclare algo sobre esta parte y sobre lo que hicieron de sus exámenes? ¿Alguien tal vez no está conforme con la revisión que se realizó? Nadie. Muy bien. Entonces, como les digo, el examen de fin de semestre va a ser muy parecido. No hay donde perderse, no hay muchas complicaciones en laboratorio, así que no, espero que no hayan problemas de esta parte al menos, ¿no?
Entonces, vamos a pasar a la parte de lo de laboratorio. El anterior miércoles yo tuve una emergencia, entonces no pudimos pasar clases, pero las pasamos el día sábado en la tarde. Como ustedes, bueno, los que no pudieron asistir seguramente vieron el video, no fue una clase muy larga porque, bueno, yo les explico más o menos qué se va a hacer en el laboratorio y ustedes lo realizan. ¿Alguien tuvo algún tipo de complicación al momento de realizar el laboratorio? ¿Alguien tiene alguna duda de cómo realizar el laboratorio? Yo tengo aquí la primera presentación. ¿Qué dice? La primera presentación. Nayeli, ¿me escribes tal vez un poquito mejor? ¿Para cuándo está establecido? A ver, tenemos en el Classroom, yo les había explicado en el video que tenemos una parte que hay que entregarla inmediatamente ustedes terminen de hacer el laboratorio, que es la parte de tablas de registro. Eso tenía un plazo del sábado hasta las 8 de la noche. Pero yo tengo solamente aquí 3 personas que me han presentado las tablas. Wara, Joel y Roxana. Entonces, no sé si ustedes han observado el video y han tenido en cuenta que al menos las tablas de registro ya debían haber sido entregadas. Y la segunda parte del informe, el informe tenía que ser para hoy, pero yo les dije que pueden hacerlo hasta el viernes. Y hoy íbamos a revisar un poco, pero tengo solamente 2 personas que me entregaron sus informes, los primeros vistazos. Entonces, y solamente 3 personas que hicieron las tablas, es decir, que realizaron el experimento. Entonces, ustedes díganme cómo hacemos. Las tablas tenían que ya estar realizadas. Hoy teníamos que hacer el primer vistazo a los informes para que si hay alguna duda, hay algún comentario, podamos resolverlo. Y el día viernes me entreguen sus informes del primer laboratorio. ¿Nadie? ¿Nadie tiene sugerencias de qué podemos hacer? Dicen, buenos días, denos más tiempo, por favor. Josette, ¿qué me decías? No te escuché bien. Mm, Uy, algo ahí que no te escucho muy distorsionado. Hola, Josette, dime. dicen, Sí, dime. ¿nos podría dar un poco más de tiempito, por favor? Ya, a ver. Ok, sí lo vamos a hacer. Ya. Eh,
Yo tengo las 9:15. Por favor, hasta las 10 realicen el experimento. Bueno, no sé si van a alcanzar porque hay que ver el video y el video dura, creo, 40 minutos de explicación. Entonces, ya. Vamos a cortar la clase, pero por favor, vayan a revisar el video del experimento. Yo creo que deben tener clases a las 10, tal vez tienen clases a las 12, entonces tal vez es a la tarde que ustedes van a poder realizar el experimento. No es muy difícil, habrán observado. No es muy complicado. Entonces, ¿les parece si hasta hoy, hasta las 8 de la noche, suban sus tablitas de registro de datos? Ya hasta las 10 de la noche. Y el informe, como dicen aquí, hasta el domingo, creo. El informe hasta el domingo. Ok, está bien. Entonces quedamos así. Hasta hoy, 10 de la noche, espero sus tablitas de registro. Y hasta el domingo voy a esperar sus informes. Y así, el siguiente miércoles ya tendríamos que hacer otro experimento, pero nos tomamos unos minutos para poder platicar un poco de los informes. ¿Ok? Entonces, le voy a pedir a... Espérenme un segundo. Entonces, si quieren, chicos, pueden irse desconectando para ir a revisar el, el video, pero por favor, Joel Chipana y Alejandro Miranda, por favor, se quedan en la llamada. Vamos a platicar un poquito de sus informes. Los demás pueden desconectarse e ir a revisar el video de la realización del experimento. Alejandro Fabricio.